Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Jacobo. Capítulo 2 de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos unánimes y juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por su palabra, por su presencia, por sus bendiciones y cuidados que ha tenido para con nosotros, guardándonos y guiándonos y bendiciéndonos. Padre Santo,
Te damos gracias esta tarde, Señor, por el privilegio de estar en tu presencia. Gracias por tu palabra que es luz y vida, Señor. Gracias por tus muchos beneficios y cuidados que has tenido para tu pueblo y para tus siervos y para tu creación. Padre, en esta tarde te rogamos que envíes la luz, el conocimiento de tu verdad a tu pueblo, para que tu pueblo sea bendecido y edificado en el conocimiento de tu verdad, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta porción que hemos leído es el registro de nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto. Voy a hablarles de la iglesia, porque es muy importante que sepamos lo que somos, lo que tenemos, para que también sepamos cuál es nuestra misión en el mundo que vivimos, en la época que vivimos. Como comienza Lucas diciendo en el primer versículo, en el primer tratado, o sea, su evangelio, los hechos fueron escritos por Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo, fue recibido arriba, habiéndose presentado vivo después que resucitó de los muertos, y hablándoles del reino de Dios, les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre que oíste de mí. Porque Juan os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Y acto seguido, ellos se fueron al aposento alto y se congregaron allí con los apóstoles, con María la Madre del Señor, y una compañía que sumaban 120. Perseveraban en oración y ruego. Y como llegó el día de Pentecostés, estaban todos sentados, estaban todos unánimes en oración y ruego. Estaban haciendo tres cosas. Número uno, obedeciendo, porque le dijo: no se vayan de Jerusalén, sino esperad la promesa que oíste de mí. Número dos, estaban esperando esa promesa. Y número tres, estaban unánimes y juntos. Todos estaban en lo que estaban, esperando esa promesa. Entonces, como dice el capítulo 2, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, no era viento. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Ese acontecimiento fue el nacimiento de la iglesia. Como hemos leído ahí en el 2:17, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los postreros días comenzaron con la venida de Jesucristo al mundo. Hebreos 1:1 y 2 lo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, la promesa del Espíritu Santo fue para los postreros días, porque hasta que el pecado no fuera removido, ningún ser humano podía recibir el Espíritu Santo,
para convertirse en templo de Dios. En el Antiguo Testamento nadie recibió el bautismo del Espíritu Santo. Los profetas recibían una investidura para ejercer el oficio. Por eso ellos decían: el Espíritu de Jehová vino sobre mí y yo profeticé diciendo. Pero una vez que cumplían el oficio, esa unción se iba de ellos. Por eso a Elías le pasó lo que le pasó, que después de vencer a 850 profetas y sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, estaba huyendo y se echó debajo de un enebro todo deprimido, deseando morirse, porque la mujer del rey había jurado matarlo. Y aunque se quedó dormido allí, y un ángel lo despertó y le trajo una torta y agua, y le dijo: levántate, come y bebe, porque gran camino te resta. Él volvió y se acostó y durmió, y se levantó y caminó con la fortaleza de esa comida 40 días. Y llegó al monte de Oreb, y allí se metió otra vez en una cueva, todo deprimido, diciéndole a Dios que para qué vivía, que le quitara la vida. A él le pasó eso por eso, porque la investidura venía, se cumplía la función y eso se iba. Lo mismo le pasó a Jeremías. Jeremías dijo: me has desilusionado, no voy a hablar más en tu nombre, me has llenado la boca de cascajo, pero tu palabra fue como un fuego en mis huesos que no pude soportar. Entonces, en el Antiguo Testamento nadie, absolutamente nadie, recibió el Espíritu Santo. Eso es una experiencia exclusiva del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el pecado en el Antiguo Testamento solo estaba cubierto, no quitado. Pueden leerlo en el Salmo 32, póngalo ahí en la pantalla. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados. Salmo 32, cubiertos sus pecados. ¿Sí salió? O sea que el perdón en el Antiguo Testamento se basaba en que el pecado era cubierto, expiado. Expiación quiere decir cubrir, pero el pecado no estaba quitado. Por eso ningún hombre ni ninguna mujer podía ser templo de Dios, porque el pecado no había sido quitado, no había sido removido. Hebreos 9, 13, 14 y 15, vea lo que dice, póngalo allí. Dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos, si la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican en cuanto a la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían en el antiguo pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El pecado en el Antiguo Testamento estaba expiado, o sea, tapado, no quitado. El pecado se quitó en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Por eso la promesa del Espíritu Santo fue para los postreros días. Entonces los israelitas tenían 3 fiestas en la primavera y las otras en el otoño, todavía lo hacen. En la primavera
A los 14 días del mes de Abib era la Pascua, que eso cae a veces en marzo y a veces en abril. Entonces, Cristo murió el día de la Pascua. Al tercer día era la fiesta de las primicias, y en ese día resucitó Cristo. Y de ahí, de las primicias se contaba hasta 50 y era Pentecostés. Pentecostés simplemente quiere decir 50. Entonces, Jesús murió en el día de la Pascua, resucitó el tercer día, que era el día de las primicias, apareció a los discípulos durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Faltaban 10 días. Entonces, cuando el Señor se despidió de ellos, como dice ahí en los Hechos 1, una nube lo llevó al cielo, y se les aparecieron dos ángeles que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces, cumplido eso, ellos se fueron al aposento alto y estaban orando, estaban unánimes y juntos en oración y ruego. ¿Cómo llegó el día de Pentecostés? El día 50. Estaban en oración y ruego y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Entonces, ese es el cumplimiento de esa profecía. En los posteriores días, dice Dios, derramaré mi Espíritu. Entonces dice, sobre mis hijos y sobre mis hijas. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Entonces, esa es la primera vez que el Espíritu Santo se derrama sobre un pueblo, sobre una congregación, sobre un grupo, que eran los 12 discípulos, María la madre de Jesús y otros discípulos que se habían juntado con ellos en el aposento alto. Con ese hecho nació la iglesia. ¿Dónde nació? En Jerusalén, en el aposento alto. ¿Cuándo nació? El día de Pentecostés. ¿Cómo nació? Con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes. Por eso la iglesia de Cristo nunca ha sido ni será romana, porque no nació en Roma. Roma era la ciudad imperial, donde estaba el César, y fue la ciudad imperial hasta el año 470 y pico, cuando el imperio romano cayó. Jerusalén es la ciudad del gran rey, y por eso la iglesia nació en Jerusalén. La iglesia nació en Jerusalén porque en esa ciudad puso Dios su nombre. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, donde está la dedicación del templo que Salomón construyó, por ahí por el versículo 16 y 17, Salomón dijo, ahí está, desde el día que saqué a Israel de Egipto, ninguna ciudad he elegido para poner en ella mi nombre, mas ahora he elegido a Jerusalén para poner en ella mi nombre y a David para que sea príncipe sobre mi pueblo. Por eso Jerusalén es la ciudad del gran rey y la iglesia nació en Jerusalén, la ciudad del gran rey. En el aposento alto, el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Así como tú sabes cuándo nació y dónde nació,
Y cuando estuvo grandecito supo cómo nació. Cuando estaba chiquito no supo, ¿no? Entonces, así la iglesia tuvo su nacimiento un día en la historia, con el acontecimiento grandioso que Dios derramó su Espíritu para permanecer en ella. En San Juan 14:15 dice, Jesús prometiéndole a sus discípulos, dice, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo no vino a visitar. Jesucristo no está pasando por la iglesia. Yo sí estoy pasando por aquí. El martes me voy. El que está de paso es porque se va. Entonces cantar eso es un poco disparatado, porque el Señor vino para quedarse, porque la iglesia es el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Por eso el templo de Jerusalén desapareció, para darle paso a otro templo, que es la iglesia. Cuando Jesús habló con la samaritana, para yo poder ver ahí todo el cuadro. Cuando Jesús habló con la samaritana y el Señor le dijo, vaya, llame a tu marido y ven acá. Ella dijo, Señor, no tengo marido. Y él dijo, eso has dicho con verdad, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Era una campeona del divorcio. Se había divorciado 5 veces y ahora ya no se había casado más. Estaba viviendo en unión libre, que es fornicación. Entonces, cuando la samaritana se dio cuenta que estaba ante el omnisciente, le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, que era el monte de Gerizim, y vosotros los judíos decís que es en Jerusalén el lugar donde es necesario adorar. En otras palabras le estaba preguntando, ¿quién está en lo cierto, los judíos o los samaritanos? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús le estaba diciendo que el templo iba a pasar a la historia, pero para darle lugar a otro templo, que es la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Esto es una capilla, esto es una casa de oración o hasta un templo, pero no es la iglesia somos nosotros. Entonces Jesús vino para quedarse en la iglesia y desde entonces está en la iglesia. Por eso donde está la iglesia y la gente entra, sienten que hay una presencia invisible que los toca, que los atrae. Y esa es la presencia del Señor, porque la iglesia somos nosotros. ¿Cómo nos añadimos a la iglesia? Después que Pedro les explica que ese acontecimiento era el cumplimiento de la profecía de Joel, porque fíjense que ni el estruendo ni las lenguas convirtieron a nadie. Estaban todos atónitos, perplejos, confusos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere ser esto? ¿No son estos todos galileos?
cómo hablan en la lengua en que nosotros hemos nacido las maravillas de Dios. Y unos atrevidos, que siempre los hay, dijeron, es que están borrachos. Pero Pedro, que estaba en sus cabales y lleno del Espíritu Santo, les dijo, varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. En ese tiempo no se encontraban borrachos. Aquí en New York encuentran borrachos a cualquier hora, porque esta es la ciudad que no duerme, ¿no? Pero en aquel tiempo, a las 9 de la mañana no iban a encontrar ningún borracho. Esto es lo que Dios dijo por el profeta Joel. Después de explicar esto, entonces Pedro toma el mensaje. Vosotros sabéis cómo Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabras y en hechos, quien estuvo sanando y liberando a los oprimidos, y quien fue entregado en manos de los inicuos por determinado consejo y providencia de Dios, quienes le crucificaron, a quien Dios levantó de los muertos y le ha exaltado por su diestra. Aleluya. Y le ha exaltado por su diestra, y habiendo recibido la promesa del Padre, Él es el que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Siga ahí con el 24. Él es el que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando ellos oyeron eso, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Se vieron perdidos, porque la noticia del crucificado era una noticia fresca. Tenía 53 días de haber sido crucificado. ¿Quién no sabía en Jerusalén que a Jesús lo habían crucificado? Pero lo que no sabían era quién era el crucificado, porque a él lo crucificaron como un blasfemo, como un impostor, como un engañador. Entonces cuando Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que vosotros crucificasteis es nada menos que el Señor y el Cristo. Entonces ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa no era una audiencia de pecadores, de borrachos o de fornicarios o de idólatras, no. Eran judíos que habían ido de Europa a Asia, de África a Asia, de un continente a otro a celebrar una fiesta judía. Ellos eran más devotos que nosotros, porque cuánta lidia tienen los pentecostales para venir a culto. Y ellos fueron de un continente a otro, cuando no habían sino barcos de vela, carros de caballo o de buey. Era un viaje de meses. Era gente creyente y devota de lo que creían. Por eso cuando ellos entendieron que el crucificado era el Señor de la gloria, se consideraron perdidos y clamaron, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta estaba a flor de labios en la boca de Pedro, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos. Casi 20 siglos de distancia estábamos nosotros. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si Pedro instó a aquella generación a salvarse de la perversidad de aquel tiempo, ¿qué diremos los del siglo XXI?
Seis salvos de esta perversa generación. Entonces vea la conclusión, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A los 120. Esa es la manera de añadirse a la iglesia. Hay gente que piensa que porque van al culto de vez en cuando son de la iglesia. No, señor. Usted puede vivir los 365 días del año en esta capilla, pero si no ha obedecido el Evangelio, no eres miembro de la iglesia. Porque así fue como se añadieron. Nació con 120 y los que recibieron su palabra y fueron bautizados fueron añadidos a ellos. Y el verso 47 dice que el Señor añadía, estaban en el templo alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. La iglesia es un cuerpo universal. Aquí somos una célula. Así fueran 20,000 los que hubieran aquí, sería una célula de la iglesia. La iglesia es un cuerpo universal del cual todos formamos partes. Usted como individuo es un templo, pero en el templo universal es una piedra. Según Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros como piedras vivas. ¿Qué pasó, querido? Ya. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Colectivamente cada uno somos una piedra. Individualmente cada uno somos un templo. Entonces, la iglesia es la compañía de los salvos. Para ser iglesia hay que ser salvo. Y Jesucristo dijo, el que creyere el Evangelio y fuere bautizado, será salvo. Y el que no, será condenado. Pero hay un poco de predicadores atrevidos que dicen, no, el que cree será salvo. Le dicen, pase usted aquí adelante o levante la mano y ya usted es salvo. No, señor, eso no es verdad. El mundo está lleno de iglesias entre comillas, que le han engañado a la gente diciéndole, no, usted levante la mano o pase aquí al altar y ya usted es salvo. Cuando usted recibe la palabra de Dios, ha sido engendrado, pero usted necesita nacer de nuevo para ser parte de la iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 personas y fueron añadidos a la iglesia. Cada persona es miembro de la iglesia, no importa si es un navegante que lo pasa en los mares y cuando llega al puerto busca el templo para ir a adorar a Dios. Y allá en su lugar, en su dormitorio, lee la Biblia y ora y adora a Dios, porque la iglesia no es un sitio, la iglesia es un pueblo. Cristo amó la iglesia, no las iglesias. Se entregó a sí mismo por ella, no por ellas, para santificarla y purificarla en el lavacro de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha, ni arrugas, ni cosa semejante. Eso está en Efesios 5, 25, 26 y 27. Póngalo ahí en la pantalla, por favor. Aleluya. Si me bajas el agua, hermano, me bajas el agua. La que está comenzada. Eso. Gracias, hermano.
Ahí está. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, no a las iglesias, y se entregó a sí mismo por ella, no por ellas. Él amó la iglesia y la compró, y Él la perfecciona y la santifica y la purifica a través de la palabra, a fin de presentársela un día glorioso. Por eso Él vuelve otra vez, porque Él viene a buscar el fruto de su trabajo, el resultado de su obra. Entonces, por eso el cristiano vive la vida cristiana en todo tiempo y en todo lugar, en la casa, en el templo, en el trabajo, en el taller, en la escuela, donde estemos, porque la iglesia no es un sitio, sino un pueblo. El privilegio de ser iglesia de Jesucristo es un privilegio muy grande. Por eso la ética de la iglesia no es la misma de las iglesias entre comillas, ni siquiera la ética del Antiguo Testamento. El Señor dijo: oíste que a los antiguos fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os persiguen y orad por los que os ultrajan. Oíste que a los antiguos se les dijo: no cometerás adulterio. El pecado de ese entonces era quitarle la mujer a otro. No cometerás adulterio, mas yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla, es decir, para poseerla, ya adulteró en su corazón. O sea que la ética del Nuevo Testamento es mucho más alta que la del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Israel fue una nación teocrática, es decir, una nación gobernada por Dios a través de Moisés, de Josué, de los jueces y de los reyes, Saúl, David, Salomón y los que le sucedieron. Entonces, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Éxodo 19, 5 y 6, póngalo ahí, y los trajo al Sinaí, les dijo estas palabras. Éxodo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. No está hablando del cielo, sino de la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está el llamamiento y la vocación de Israel. Y Israel fue el reino de Dios desde la salida de Egipto hasta cuando Nabucodonosor destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, que eran las dos grandes instituciones de Israel. El templo, el centro de la nacionalidad, porque en esa casa puso Dios su nombre. Y segundo, estaba la casa de David, con la que Dios hizo un pacto. Tu casa, tu reino y tu trono será firme para siempre. No faltará varón de tu descendencia que se siente en el trono de Israel. Entonces, Israel fue el reino de Dios. Usted puede leer cientos de veces que dice: así dice Jehová, rey de Israel. Así dice Jehová, el santo de Israel. Así dice Jehová, el fuerte de Jacob. Será una nación gobernada por Dios. Pero cuando Nabucodonosor destruyó el templo y la ciudad, el reino se interrumpió. De ahí en adelante Israel fue provincia babilónica, tenía un gobernador babilónico.
después provincia persa, después provincia griega, después provincia romana. Cuando Jesús nació era una provincia romana, tenía un gobernador romano. Después que el imperio romano cayó fue una provincia otomana, una provincia turca. Los islámicos dominaron esa tierra y estuvieron allí hasta 1917, cuando los ingleses los sacaron. E Israel vino a ser un protectorado inglés desde 1917 hasta 1948, cuando ellos recobraron parte de la tierra y declararon su independencia como una nación, y ahora son una república parlamentaria, no son el reino de Dios. Ahora el reino de Dios es la iglesia, porque el reino es una nación sobre la cual gobierna un rey. Por eso España no es república, ni Inglaterra, ni Suecia, ni otros países que tienen rey o reina, son reinos. Entonces, ahora el reino de Dios está, lo describe Pablo en Romanos 14, 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso solo se obtiene viviendo bajo el cetro de Jesucristo, bajo el gobierno de Jesucristo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Solamente bajo el cetro de Jesucristo tenemos justificación, tenemos paz y tenemos gozo, y eso es el reino. El reino de Dios ahora no es una nación, no es un sitio, es un estado que vivimos y gozamos todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vivimos bajo su gobierno. Eso es el reino de Dios, eso es la iglesia. Entonces, Israel ahora es una república parlamentaria. Israel tiene unas promesas de restauración. En los capítulos 9, 10 y 11, Pablo explica claramente eso. Cuando tenga tiempo lo lea. Capítulo 9 habla la elección de Israel. Capítulo 10 habla del tropiezo de Israel. Y capítulo 11 habla de la restauración futura de Israel. Pero el trato de Dios desde la casa de Cornelio hasta el recogimiento es con el mundo gentil. Lo dice Hechos capítulo 15, verso 13. Aleluya. Hechos 15, 13. Ese es el concilio que tuvo la iglesia en Jerusalén en el año 49 o 50 del primer siglo. Primero había hablado Pedro, después habló Pablo, y cuando ellos callaron, entonces Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. La predicación del Evangelio es la visita de Dios a las gentes, al individuo, a la familia, a la ciudad, al estado, a la nación, al continente y al mundo. Dios ha visitado las gentes para tomar de ellas un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, después de que termine ese trato de Dios con los gentiles, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado.
La salvación de Israel está después del recogimiento de la iglesia. El trato de Dios en la actualidad es con el mundo gentil. ¿Por qué? Romanos 11:25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, o luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y entonces todo Israel será salvo. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, desde la casa de Cornelio, que fueron los primeros gentiles que se convirtieron, hasta el recogimiento, Dios está tratando con el mundo gentil. Está de espaldas a Israel, porque ellos le rechazaron, entonces le dio la espalda a ellos y nos dio la cara a nosotros. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, o sea, la culminación de lo que comenzó en la casa de Cornelio, entonces Dios se dará la vuelta. Le dará la cara a Israel y al mundo gentil la espalda. Hay algunos que están predicando por ahí que habrá esperanza para los que se quedan. No, Señor. La gracia nunca termina, porque la gracia es un atributo de Dios. Lo que termina es el tiempo para los gentiles. Así como cuando el diluvio, Génesis 6:3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre siempre, porque el hombre es carne. Serán sus años 120. Le dio 120 años a esa generación. Cuando se cumplieron los 120 años, Dios le dijo: bueno, ven, entra tú en el arca, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y Jehová cerró la puerta. No fue Noé el que cerró la puerta. Jehová cerró la puerta y se acabó. Exacto. Entonces, así será ahora. 20 siglos ha tratado Dios con el mundo gentil. El propósito de Dios no es cristianizar el mundo. En 20 siglos no lo ha sido. El propósito de Dios es sacar del mundo un pueblo para su nombre. Dios ha visitado las gentes para tomar de ellas un pueblo para su nombre, y ese pueblo es la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia lleva su nombre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 1:5: habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 3:14 y 15: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, no de quienes. Está hablando del Padre y de Jesucristo, pero no dice de quienes, sino de quién toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Yo soy Duarte porque nací en la familia Duarte, y usted es González porque nació en la familia González, y el otro es Pérez porque nació en la familia Pérez. ¿Cómo puede pretender uno pertenecer a la familia de Dios y no llevar el nombre de Dios? Eso es absurdo. Pero sin embargo hay gente que no solamente lo creen y lo predican. El nombre ha sido dado para muchas cosas, pero para dos principales. Número 1, para perdón de los pecados. Mateo 1:21, el ángel dice a María: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados, no con sus pecados, de sus pecados. Lucas 24:47, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, inclusive Estados Unidos, comenzando desde Jerusalén. Hechos 2:38, ya lo citamos, arrepentíos y bauticé cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Hechos 8:16, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que orasen por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 22:16, Ananías, un discípulo que vivía en Damasco, fue a la calle derecha donde estaba Pablo ciego y estaba orando, y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. La sangre nos redime, la sangre nos justifica, redimidos por su sangre, justificados en su sangre, santificados en su sangre, lavados y limpios en su sangre. Pero la Biblia no dice en ninguna parte que la sangre perdona, porque la sangre es parte de Cristo, el nombre encierra todo lo que Él es. Así como cuando tú firmas una aplicación o un cheque, estás comprometido de pies a cabeza, porque el nombre es el que representa a la persona. Por eso toda potestad en los cielos y en la tierra está en ese nombre. La sangre tiene un papel, pero no es el todo. La segunda cosa importante, el nombre es para recibir la adopción. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios. Efesios, ya lo mencionamos, Efesios 1:5, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que hace a un niño un hijo adoptivo no es el pan, no es el vestido, no es el techo, no es la educación, es el nombre de la familia. Si usted recoge un niño y le da todo lo que necesita, pero no le da el nombre de la familia, no es un hijo adoptivo, sino un criado. Para ser adoptados hijos, por eso es que Él nos dio su nombre. Hechos 4:11 y 12. Pedro, predicando ante el concilio, dice: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Lo que a uno le dan, para tenerlo hay que recibirlo. Si a usted le ofrecen $100 y no los tiene, no los recibe, pues no los tiene y no los puede usar. Entonces, Dios nos ha dado su nombre bajo el cielo para que en Él seamos salvos. Eso es lo importante del bautismo. El bautismo no es la importancia, no es si es en el mar o si es en el río, si es en un charco, si es en un bautisterio. No, el agua es solamente una sepultura en semejanza. La importancia del bautismo consiste en tres cosas. Número uno se bautiza porque ha creído en Jesucristo
como el verdadero Dios y el único Salvador. Por eso es que se bautiza uno. No porque la mamá lo empuje, o porque la mujer le esté diciendo, bueno, si no te bautizas te vas para el infierno. No, es porque la persona ha oído, ha entendido y ha creído. Número 2, la persona se bautiza porque se ha arrepentido del pecado. Todos nacimos en el camino ancho. Jesús dijo, ancho es el camino que va a la perdición y muchos los que van por él. Ahí nacimos todos, ahí íbamos todos. Entonces por eso dice arrepentidos, o sea, deténgase en ese camino. Convertidos, o sea, vuélvase. Porque nacimos de espaldas a Dios y de cara al mundo. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, dele la espalda al mundo y dele la cara a Dios. Y lo tercero es que el candidato viene al ministro para que el ministro invoque, llame el nombre de Jesucristo sobre su vida para perdón de los pecados y para ser adoptado hijo de Dios por Jesucristo. La adopción en aquel tiempo no es como la adopción de ahora. La adopción de ahora es porque están huérfanos o porque la pareja no puede tener hijos. En aquel entonces no era así. Era que el padre escogía un niño para proyectar su nombre y su personalidad. Eso era en la cultura grecorromana. No era por lástima, ni porque el hombre no podía tener hijos, no. Era un muchacho que él escogía para que proyectara su nombre. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:28, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a saber, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos escogió para que proyectemos su nombre. ¿No le parece una cosa grandiosa? ¿Cuántos aquí quisieran llevar el apellido de Clinton, o de Bush, o de Obama, por ser personajes de la nación? Pero qué honor que el Dios del cielo le haya regalado el nombre a los pecadores para que en Él seamos salvos y para que nosotros proyectemos ese nombre, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús fue el unigénito Hijo de Dios desde el nacimiento hasta Pentecostés. Pero cuando nace la iglesia, Él se convierte en el primogénito entre muchos hermanos. Porque ahora fuimos escogidos para llevar ese nombre y proyectar ese nombre, poner en alto ese nombre, no solo en palabras, sino en hechos. O sea, que ser cristiano, ser de Jesucristo, ser su iglesia, no es cosa pequeña, es un honor, no es un sacrificio. La gente habla de sacrificio para venir al Cristo, eso no es ningún sacrificio, es un privilegio, es un honor. Es un honor recibir ese nombre, honrar ese nombre en palabras y en hechos, confesar ese nombre, testificar de ese nombre para que otros lo conozcan y sepan lo grandioso, lo maravilloso, lo sublime que es el nombre glorioso de Jesús.
Aleluya. Así que ustedes son la iglesia. No se preocupen que pasen carros o carretas, que sucedan las cosas que han sucedido. El que se aparta, él es el que pierde. El propósito de Dios nunca va a fallar. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Estamos nada menos que en la mano del Señor. Por ahí un canto dice que escóndeme en tu mano, porque allí estamos firmes, estamos seguros. Lamentamos las cosas que pasan a veces, que traen oprobio, que traen mal testimonio, pero eso no va a cambiar la condición y el destino de la iglesia. En el único lugar donde no hay problemas es en el cementerio, porque allá nadie dice nada, allá nadie piensa, y por eso allá no hay problemas. Donde hay gente, la gente piensa, la gente habla, la gente se hace problemas, pero eso no va a cambiar lo que el Señor ha hecho en la vida de uno. El Señor nos salvó. Aleluya. El Señor me salvó hace 58 años y todavía soy salvo. Han pasado carros y carretas, pero eso no ha cambiado lo que el Señor hizo un día en mi vida. Lo mismo en tu vida. Hace poco o hace mucho, un día el Señor se cruzó en su camino y le dijo: bueno, arrepentíos y convertíos y bautizaos, y te añadió a la iglesia. Y el Señor dijo: el hombre que escucha mis palabras y las pone por obra, le compararé al hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron inundaciones como las que les pasó aquí a Nueva York, y la casa quedó firme porque estaba sobre la roca. Si estamos edificados en la arena, eso no aguanta un viento. La casa se va al suelo. Pero Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Es el arquitecto y constructor de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Es el autor y el actor de la iglesia. Es el Señor de la iglesia. Así que, hermanos, estamos segurísimos en la mano del Señor. Y no importa lo que haya pasado. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle gracias, hermanos. Vamos a darle gracias. Levántese y adore al Señor. Y si usted no se ha entregado a Jesucristo, hágalo. Porque si Jesucristo no te salva, no hay quien te salva. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el único Dios y el único Salvador. Por tanto, a su nombre pertenece la gloria y la alabanza. Gracias, Padre nuestro, esta tarde, por tu presencia, por tu palabra, por la luz que alumbra nuestro camino, Señor. Gracias te damos por la obra que tú has hecho en estos hermanos aquí en el Bronx, Señor. Guárdalos, bendícelos. Bendice al hermano Freddy y su familia aquí en este lugar, Señor, y úsalo para gloria de tu nombre, para bendición de tu iglesia, para que la iglesia aquí en el Bronx pueda dar testimonio de tu gracia salvadora. Gracias, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, al Rey.